noches, soy José Lamchazacoba y les doy la bienvenida nuevamente a Política en Corto. En esta ocasión me encuentro en la capital del país. Vamos a platicar con Felipe de la Torre Corral. Él es el oficial de gestión de programas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México. Felipe, muy buenas noches. Muy buenas noches, José, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Agradeciéndote esa conversación que sin duda será importante. En los últimos meses, semanas, incluso años, el tema de la trata de personas ha tomado relevancia en diversos países, sobre todo en México. Sabemos que esta oficina ha hecho esfuerzos importantes en conjunto con el gobierno federal y otras dependencias para poder fortalecer campañas para que precisamente primero la gente sepa de qué se trata la trata de personas, porque no queda muy claro. Platícanos al respecto. Bueno, en efecto, como tú señalas, José, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC, ha venido trabajando de manera muy estrecha con el gobierno federal y la sociedad civil para, en primer lugar, poner en la agenda política y social del país la importancia de que la ciudadanía conozca cuál es la dimensión y el alcance de un tema tan trascendental y grave como es la trata de personas. Y en segundo lugar, como tú bien señalas, hemos trabajado mucho para que todo este conocimiento se transforme en iniciativas completas y concretas de sensibilización, como son la campaña Aquí estoy contra la trata de personas. ¿Cómo surge esta campaña? Anteriormente se había hablado, conocimos el tema del Corazón Azul, ahora vemos esta campaña de Aquí estoy, sobre todo en redes sociales. ¿Cómo surge? Bueno, en efecto, en el año 2010, el presidente Felipe Calderón lanzó junto con nuestra oficina la iniciativa Corazón Azul contra la trata de personas. Era la primera vez que México lanzaba una campaña de estas dimensiones en el mundo, posicionando al símbolo del corazón azul como el símbolo internacional de lucha contra el delito de la trata de personas. El corazón azul que tengo aquí o acá, el corazón azul representa la frialdad con la que los tratantes explotan a las víctimas, y también el corazón frío con el cual las víctimas se quedan luego de habérseles explotado. Y por supuesto el corazón azul también representa el color identificativo de las Naciones Unidas. En el 2010 se lanza esta campaña y era una campaña dirigida más a la población en general, para que la población mexicana y mundial conozca que la trata de personas existía y que es un delito grave y que hay varias formas de esta explotación. Sin embargo, han pasado ya 7 años y vemos que las sociedades van necesitando nuevos abordajes respecto de lo que es la trata de personas. Y por eso la nueva campaña Aquí estoy, hashtag Aquí estoy contra la trata de personas, nos habla de que los esfuerzos deben estar focalizados en diferentes sectores de la población. Por ejemplo, los jóvenes con acceso a Internet. No debemos de minorizar el tema de que el 80% de los jóvenes son reclutados a través de redes sociales. También el tema de la población indígena. La población rural indígena es una de las poblaciones más afectadas en cuanto a la explotación por trabajos forzados. Asimismo, estamos hablando, por supuesto, del sector de las mujeres, la explotación sexual en el sector del turismo y así por el estilo. Y es una campaña que además, por primera vez, trae a colación uno de los temas más críticos de una sociedad, la población con discapacidad. Y por eso hemos desarrollado una serie de materiales que invitamos a la audiencia a que lo conozcan, materiales en idioma braille, para que las personas con discapacidad visual la puedan recibir de la mejor manera. A partir de 2010, cuando se involucra de lleno esta Oficina de Naciones Unidas para trabajar en el tema de trata de personas. Bueno, en realidad desde el año 2000 es que la UNODC, como guardiana o custodia del Protocolo de Palermo, que es este instrumento internacional clave en donde están resumidos todos los principios de lucha contra la trata de personas, es que en realidad la oficina viene a tomar un liderazgo mundial. Y desde ahí es que estamos trabajando a nivel internacional con los diferentes sectores de la sociedad, por supuesto la sociedad civil, el sector gubernamental y los medios de comunicación, ya que ustedes son principalmente los puentes que nos permiten llevar toda esta información al público. Ahora, quizá hay sociedad que no está muy enterada de este papel que lleva a cabo la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México. Es algo que está trabajando en todo el mundo, en diferentes países, y en este caso México. Es decir, algo que la ciudadanía es importante que conozca, porque hablar de la ONU es muy complejo, es una organización enorme. La ONU tiene muchísimas dependencias, una de ellas es esta oficina, a la cual la Asamblea General le ha encomendado una serie de mandatos. Trabajamos en el tema del combate al terrorismo, el combate al crimen organizado transnacional, y dentro de esta esfera, por supuesto, el combate a la trata de personas, al tráfico ilícito de migrantes, al tráfico de armas, pero también tenemos colegas que están trabajando fuertemente en asuntos relacionados, por ejemplo, con el combate a los laboratorios clandestinos,
asimismo combate al secuestro, a la extorsión, al lavado de dinero, es decir, somos una oficina que tiene la suerte de poder brindar esta asistencia y colaboración para prevenir y erradicar los temas más duros y más difíciles de la humanidad. Ahora, la oficina tiene a su vez pues representación en muchos países del mundo, estamos presentes en ya 160 países alrededor del mundo, pero por supuesto en México, siendo un país especialmente vulnerable a la trata de personas por su situación geográfica muy particular, ¿no? Como país de origen, tránsito y destino, es que la oficina ha desplegado un portafolio bastante importante en este tema y estamos liderando con el gobierno de México esta campaña y otras iniciativas, por supuesto. ¿Tienen cuantificado México qué lugar ocuparía respecto a otras naciones en este problema? Mira, José, yo soy muy conservador o soy muy temeroso de categorizar a los países en rankings, ¿no? Porque finalmente la metodología con la cual los países y las instituciones evalúan estos rankings o esta numerología, pues es muy disímil y cada organización tiene su propia forma de hacer los números. Lo que sí es cierto es que México es uno de los países que por su situación geográfica y por también la vulnerabilidad de algunas de sus instituciones y su amplísima población y por supuesto su frontera con los Estados Unidos, es un país particularmente vulnerable a estos fenómenos. Y es por eso que México se cuenta entre los países que más retos enfrenta ante la trata de personas. Pero ¿por qué la ubicación o qué hace a México vulnerable, susceptible de esta práctica? Mira, pues cuando estamos hablando de la trata de personas, estamos hablando de un delito, y es importante que la audiencia lo conozca, un delito que es grave, un delito que violenta seriamente los derechos humanos, un delito que se aprovecha de la vulnerabilidad de las personas más débiles, quienes a través del engaño, el abuso de poder o de la fuerza, son engañadas a fin de ser explotadas de manera sexual, laboral u otras formas. Entonces, ¿por qué México es susceptible ante la trata de personas? Primero porque México es uno de los países más poblados del mundo, sin duda uno de los más poblados en las Américas. Esto hace que haya mucha población que aún sufre muchísimas vulnerabilidades por la pobreza, por la exclusión social, por estar en áreas rurales apartadas de la información. También es susceptible porque pues, hay instituciones que están todavía, digamos, son fácilmente corrompibles, funcionarios que no cumplen a cabalidad su trabajo, o también temas geográficos como el que te mencionaba. Siendo que existe una gran dinámica migratoria en las Américas, México es un corredor natural por el cual pasan cientos de miles de ciudadanos, no solamente centroamericanos y sudamericanos, sino de otros continentes para llegar finalmente a los Estados Unidos. En este trayecto, a través de México, evidentemente estas personas están sujetas a una serie de situaciones que pueden llevar desde el abuso de los derechos humanos, hasta una violación sexual, inclusive hasta caer víctimas en un sistema de explotación ya más regular y esquemático como la trata de personas. Cuando se habla de la administración pública a nivel de gobiernos federales, estatales, pues interviene mucho la cuestión política porque, bueno, pues principalmente los gobiernos son manejados por políticos. En este caso, la Oficina de Naciones Unidas pues es respetable y su finalidad es precisamente proteger a la población. En la coordinación con los gobiernos, lo han hecho con gobiernos del PAN, con gobiernos del PRI, ¿es difícil ponerse de acuerdo en desarrollar estrategias de combate a la trata? Mira, me haces una excelente pregunta, porque cuando hablamos de la trata de personas, creo que el tema es tan duro y tan difícil que es un tema finalmente apartidista. Es decir, independientemente del color o del partido político al cual un político pertenece, pues luchar contra la trata de personas es un deber que va más allá de sus responsabilidades políticas. Es un deber moral y ciudadano de toda persona que habita el mundo y un país como México. En ese sentido, creo que la oficina ha encontrado una gran apertura independientemente del color del partido para trabajar este tema. Mira, y cuando alguien está en contra de la lucha contra la trata es porque algo raro trae. Entonces, en este sentido, la verdad, la cantidad de personas que se han adherido a la campaña, te digo, del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, de la sociedad civil, de la prensa, de los medios de comunicación y del individuo de a pie, nos hace realmente estar satisfechos de que aunque el tema es duro, el tema es difícil, el tema es muy complejo, pues yo creo que con el esfuerzo de todos, al menos estamos sentando las bases para que haya una información muy amplia respecto de esta situación. ¿Hay una comisión o una mesa de trabajo o cómo se logran poner de acuerdo? Porque tengo entendido que intervienen varias dependencias y quizá
organismos de la sociedad civil organizada? Por supuesto, José, a nivel estructural de la ley mexicana existe un órgano de altísimo nivel que se denomina la Comisión Intersecretarial de Lucha contra la Trata de Personas. En esta comisión, que está presidida por el secretario de Gobernación, están representadas más de 14 instituciones federales, aparte de la sociedad civil, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, por supuesto, el Poder Judicial y aparte también académicos y representantes pues, sociales, así como también algunos estados que han expresado su interés en formar parte de esta comisión. Entonces, claro que es muy difícil que todas estas personas y estas instituciones se pongan de acuerdo, pero en el tema de la campaña, la verdad, hemos tenido muchísima suerte porque pues, fue una decisión unánime del gobierno federal y de esta comisión adoptar la campaña Aquí estoy contra la trata de personas. Hace unos minutos hablabas de diferentes tipos de trata de personas, porque comúnmente hay gente que lo relaciona que la única forma de este delito pues es la explotación sexual, pero ¿hay otras modalidades? Por supuesto, tú lo señalas muy bien. La mayor parte de la población, y no solamente en México, sino a nivel de América Latina y mundial, considera que la trata de personas está identificado únicamente con la prostitución de la mujer o de las niñas y adolescentes. Y esto es algo contra lo cual estamos luchando fuertemente con la campaña Aquí estoy, porque por supuesto que la explotación de la prostitución ajena y de víctimas niñas y mujeres y adolescentes sigue siendo la más visible, pero eso no significa que haya otras formas de explotación, como son la explotación laboral, la explotación de la mendicidad forzada, los matrimonios serviles, los niños soldados, los niños utilizados por el narcotráfico, una serie de situaciones que realmente ponen al límite los derechos humanos de las personas. Entonces, la trata de personas es un delito muy complejo, muy amplio, pero va mucho más allá de lo sexual. Ok, vamos a hacer nuestro primer corte del programa y regresamos para platicar ese tema ya para ir, que nos expliques más o menos en México cuál es la problemática mayor, ya entendiendo que hay diversos tipos de trata de personas, ¿te parece? Ok, vamos a hacer nuestro primer corte del programa y regresamos para platicar ese tema ya para ir, que nos expliques más o menos en México cuál es la problemática mayor, ya entendiendo que hay diversos tipos de trata de personas, ¿te parece? Por supuesto, me encanta la idea. En un momento regresamos. Continuamos con más. Estamos de regreso y seguimos platicando con Felipe de la Torre. Le decía hace unos minutos que él es el oficial de gestión de programas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México. Y antes del corte, él explicaba los diversos tipos de trata de personas que hay, porque comúnmente lo asociamos con la explotación sexual. Felipe, ahora, de esta distribución de trata de personas, ¿cuál es lo más recurrente en nuestro país? Bueno, sin duda, José, y aquí tengo un par de estadísticas, la explotación sexual sigue siendo la más visible y sobre la cual se han dado el mayor número de averiguaciones previas. La que está incrementándose de una manera muy notable son los trabajos forzados. ¿Qué entendemos por trabajos forzados? Debemos ser muy cuidadosos de diferenciar claramente cuando una persona está siendo explotada
en contra de la ley laboral, es decir, cuando su salario no es el correcto o no está siendo pues, dado los días de vacaciones necesarios, etcétera, etcétera, pero diferenciarla de esta situación de otra que es ya trata de personas con fines de trabajos forzados, cuando una persona realmente está en una situación de esclavitud, a la cual se le han retirado sus papeles, la cual no tiene pues salario alguno, la cual no se le permite en absoluto la salida a un día libre, etcétera, ¿no? Entonces, es una modalidad que se ha dado principalmente en el sector agrícola, en el cual estamos ya pues prestando mucha atención y nos alegra mucho que recientemente se han dado varios operativos exitosos en los cuales se han logrado liberar a decenas de ciudadanos que han estado realmente sometidos a vejámenes y vilipendios realmente relacionados con la trata de personas en el sector agrícola. Entonces, la trata de personas, como te decía, con fines de explotación sexual, sigue siendo la más popular, la más visible, pero hay otras que están empezando a asomar, que es muy importante que la ciudadanía esté muy pendiente, ¿no? La de agrícolas que me decías, ¿es en estados que, estados, hablemos del sur del país? Mira, se ha dado operativos exitosos en varios estados en el norte y en el sur del país. Y en ese sentido, pues, es muy importante que haya una coordinación pues muy estrecha entre las autoridades federales y las instituciones pues, y las dependencias municipales y estatales. Todo esto está realmente, forma parte de un gran engranaje institucional. Por eso cuando tú me preguntabas muy acertadamente cómo opera la Comisión Intersecretarial, es fundamental porque son espacios de coordinación interinstitucional en donde están reflejados los intereses y las prioridades tanto de la federación como de los municipios y de los estados. Entonces, realmente es una lucha en la cual todos tenemos que pues, arrimar el hombro, porque de lo contrario vamos a dejar cabos sueltos y vamos a dejar a poblaciones especialmente vulnerables sin la debida protección. Oye, y en cuanto a la trata de personas con fines de explotación sexual, ¿cuáles serían las entidades con mayor problemática? Bueno, mira, definitivamente los conglomerados urbanos pues numerosos como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, estamos hablando también de ciudades que tienen un alto potencial turístico como lo son Cancún, Puerto Vallarta, Mazatlán, Acapulco. Son ciudades que por ser polos de atracción turística, evidentemente pues tienen una gran vida nocturna y una vida nocturna que si no está bien regulada y bien controlada, pues puede prestarse para que se susciten este tipo de situaciones. Entonces, cuando hablamos de la trata sexual, estamos hablando no solamente de la explotación en antros o en salas de masaje, estamos hablando también de la explotación que se puede dar eventualmente a nivel de calle, ¿no? Y por eso uno de los spots que ya creo que has visto la campaña, claro. Uno de los spots relacionados con la explotación de la prostitución ajena, nos presenta a dos chavas, a dos chicas, que pues muy bien vestidas y muy guapas, parece que están saliendo de un antro, pero en realidad están siendo controladas por un proxeneta que pertenece a una red criminal. Entonces, lo que quiere la campaña, José, es mostrar las diferentes aristas, las diferentes caras y ángulos que tiene la problemática de la trata. Porque aquí también habría categorías en la trata de personas con fines de explotación sexual, porque hay menores de edad, hay mujeres, quizás hay hombres, quizá hay una red interna en México, quizá haya redes internacionales que se dedican a esa problemática. Ah, por supuesto, cuando hablas de la trata sexual estás hablando desde grandes corporaciones transnacionales que traen chicas de los países de Europa del Este a través de pues, un aeropuerto europeo, aterrizan en la Ciudad de México, se les extraen sus papeles, se les obliga a prostituirse contra su voluntad sin protección en diferentes pues, antros o en diferentes bares, etcétera, etcétera, o también para ser ofrecidas a ejecutivos por internet. Desde esa modalidad que es, digamos, un poco más transnacional o VIP, hasta situaciones tan lamentables como las propias familias que venden a sus mujeres, a sus hijos, a sus hijas, a sus hermanos por un par de pesos, ¿no? Entonces, la trata de personas tiene muchas aristas y por eso la importancia de que combinemos la parte de persecución penal, es decir, que las autoridades realmente estén capacitadas para armar y construir un caso y presentarlo a la corte, como acciones también pues, de nivel social en el ámbito preventivo para que tú y yo y los colegas como ciudadanos que estamos transitando por nuestros barrios, nuestras colonias, en las avenidas, estemos alertas de situaciones que son anómalas, que no nos son normales, ¿no? ¿Existe cultura de denuncia, Felipe?
Mira, yo creo que en países de América Latina se está trabajando fuertemente para que se construya una relación de confianza con las autoridades. Ha sido muy difícil realmente poder posicionar el número 1-800-55-33-000, repito, 1-800-55-33-000, que es el número del Consejo Ciudadano, que ha puesto, que está a servicio de la comunidad para denunciar precisamente casos de trata de personas. Ha sido difícil, te digo, porque al comienzo pues la gente tiene un poco de desconfianza de que la llamada anónima que uno hace pueda ser realmente canalizada a las autoridades respectivas. Pero con la mancuerna que hemos hecho de Gobierno de la República, Consejo Ciudadano, que es una ONG, y Naciones Unidas, hemos logrado realmente que este número se posicione fuertemente, y solamente desde que se lanzó la campaña José, desde el 31 de julio hasta el momento, hemos duplicado el número de llamadas al número 1-800, lo cual nos hace sentirnos confiados de que estamos por el buen camino. En tu desarrollo en esta oficina de Naciones Unidas, ¿has tenido la posibilidad de comparar las regulaciones en la materia en México, quizá con otras naciones de Latinoamérica, para saber qué tan factible es que nuestra ley esté totalmente afianzada? Bueno, en eso me paso la mayor parte del tiempo haciendo trabajos de derecho comparado y un poco evaluando cómo está la situación realmente de los países de América Latina, y te puedo decir que a nivel legal, aunque la ley mexicana y toda ley es perfectible, la ley mexicana constituye un instrumento bastante sólido para luchar contra la trata de personas, se alinea en la mayor parte de los principios del Protocolo de Palermo. Por supuesto existe a nivel interno nacional debates que muchas veces son álgidos y son acalorados respecto... Incluso políticos en algunos casos. Por supuesto, porque esto tiene una incidencia política, se trata de un tema en el cual inclusive han estado involucrados gobernadores y altas autoridades estatales en el tema de trata. Entonces no es un tema menor, es un tema realmente de gran impacto y de gran importancia nacional. Pero mira, qué mejor que haya debates acalorados, porque finalmente eso explica que el tema está en la palestra y el tema está en la agenda pública del país, ¿no? Y por supuesto nosotros como Naciones Unidas estamos dispuestos y prestos, y lo hemos hecho, a trabajar con cualquier partido a fin de afinar cualquier pues, imperfección que tenga el marco regulatorio y poderlo pues, llevar a un mejor término. Lo que sí te puedo asegurar, José, pues, llevo 14 años en Naciones Unidas, es que no hay ley perfecta, todas las leyes son perfectibles, y más que la ley en sí, es realmente la voluntad política y la capacidad de los operadores de esa ley de llevar a cabo las investigaciones a un buen término. Felipe, los expertos siempre han dicho que los grandes problemas surgen de otros menores o también grandes. En este caso, la trata de personas con fines de explotación sexual, que es la más común, ¿por qué surge? ¿Por pobreza, por mejores condiciones de las propias víctimas, de abuso de proxenetas, de autoridades? ¿Dónde tú identificas que es el surgimiento? Mira, cuando hablamos de la trata de personas hablamos de un problema, de una fenomenología realmente muy difícil de explicar, porque surge o es el fruto de una serie de problemáticas a su vez que están seriamente arraigadas e imbricadas en la misma naturaleza del ser humano. Es decir, el mismo hecho de que una persona goce y lucre de la explotación de otro ser humano nos habla de cuán deteriorados están los valores de esta generación o de estas generaciones. Aunque la esclavitud pues ha existido de toda la vida, de todas maneras hubo una época de la historia en que esta esclavitud se abolió y existieron grandes líderes. Por ejemplo, recién se celebraba pues uno de los aniversarios de Martin Luther King, de uno de los grandes líderes que luchó tanto porque se reivindiquen esos derechos humanos de las personas, pero vemos que a pesar de tantos esfuerzos sigue existiendo la esclavitud. Es decir, forma parte de alguna manera de la naturaleza de personas que buscan la explotación y buscan el lucro a través del abuso, ¿no? Pero como tú bien señalas, hay otras situaciones realmente graves. La pobreza, por supuesto, orilla a las personas a estar al límite y encontrar en la trata sexual una alternativa para poder salir de esta situación de supervivencia diaria, ¿no? Que no es solamente de la persona, sino de sus hijos, de sus seres queridos. Y por supuesto las estructuras sociales, la exclusión, la falta de oportunidades de trabajo, también el tema de la exclusión en áreas rurales, gente que tiene pues poca educación, a la cual no le llega la información, que esto combinado con
este ánimo de explotar al prójimo, pues hace una ecuación de mucha tristeza y mucho dolor para la humanidad y de la cual nos debemos sentir muy avergonzados de que en el año 2018 todavía tengamos que hablar de estos temas, ¿no? Porque estás de acuerdo que la propia sociedad lo ha consentido, digo, hay países donde todo el mundo habla del turismo sexual, todo el mundo habla de que las mujeres del país, de los Países Bajos vienen a esta parte de México y otros países como Estados Unidos, pues porque no tienen oportunidades allá. Aquí mismo en México hablamos de Tlaxcala, hablamos de Guerrero, hablamos de Michoacán, se habla de Cuba, se habla de Venezuela. La propia sociedad lo ha consentido, ¿estás de acuerdo? Bueno, por supuesto, mira, hasta que hablar de una sociedad ideal es imposible y pasarán generaciones y no lo vamos a poder ver. Lo importante es que los temas estén en la agenda pública y que tratemos al menos de, en la medida de nuestras posibilidades, hacer algo para luchar contra estas situaciones. Pero sí quiero dar un mensaje de esperanza también. Es decir, no, el panorama es triste, pero no todo está perdido. Habemos gente y ustedes como medios de comunicación y aquí mucha gente que está escuchándonos y viéndonos, mucha gente que quiere contribuir con el tema y por eso también hemos ofrecido la plataforma de voluntarios de Naciones Unidas, a la cual ya nos están escribiendo muchos chavos y chavas súper comprometidos con el tema y nos dicen, Naciones Unidas, ¿cómo podemos ayudar y cómo podemos nosotros colaborar con ustedes para aliviar el dolor de muchas víctimas de trata de personas? Entonces, en la página www.aquí-medioestoy.org pueden encontrar toda esa información en donde ustedes nos pueden escribir y nos pueden decir si ustedes son cualquier profesión, no importa, cualquier profesión es valiosa y es útil para poder colaborar contra este delito. Felipe, vamos a hacer nuestro último corte del programa para cerrar esta conversación que te agradecemos. En un momento regresamos. Te esperamos todos los días en Callejón Informativo, el primer portal de análisis político del Estado de México, donde los temas coyunturales de la entidad son examinados por el periodista José Alam Chávez. www.callejoninformativo.com.mx. Soy José Alam y te invito a que nos sigas en Política en Corto en tus redes sociales, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Política en Corto es un espacio dedicado para platicar con los personajes de la vida pública, nacional y estatal. Únete a la discusión. Continuamos con más. Continuamos platicando con Felipe de la Torre, ya les había dicho que es el oficial de gestión de programas de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito en México. Felipe, en las últimas semanas, no sé si hayas escuchado en la Ciudad de México casos de explotación sexual a través de páginas de internet, incluso 3 crímenes de escorts en la Ciudad de México, y esto ha desnudado la operación de otro tipo de páginas similares. Por supuesto, precisamente con el equipo de comunicación de la oficina analizábamos algunas de las noticias y coberturas de prensa que se había dado de este tema. En primer lugar, que han traído chicas extranjeras a México a través de engaños a fin de ofrecerlas a ejecutivos de alto nivel vía página web. Por supuesto, como yo les comentaba, el Internet y las redes sociales son uno de los mecanismos más utilizados en la actualidad para atraer, para hacer el anzuelo de las víctimas. Tenemos que comprender algo, José, creo que es fundamental. Hay una época de la vida, especialmente la adolescencia, en la cual pues, las personas somos especialmente vulnerables hasta realmente encontrar el camino, la identidad, y con toda esta vorágine de redes sociales en donde solamente muestran personas perfectas, por supuesto con Photoshop, mujeres espectaculares, hombres que tienen unos cuerpos increíbles y todo un ideal de belleza que no toda la población pues puede alcanzar. Evidentemente se encuentran los chicos, las chicas en un estado especial de sensibilidad. También las relaciones con los padres de familia no son las mejores en esas épocas. La adolescencia, como te digo, es una época muy difícil. Entonces, claro,
Y la creación de perfiles falsos, la intervención de los hackers en las redes sociales hace que en 5 minutos, y nos lo ha demostrado la Policía Federal, en 5 minutos un seductor de estos pueda enganchar y reclutar fácilmente a una chica, a un chico, para ser llevado a un lugar de explotación. Entonces, es tan alta la vulnerabilidad de esta fase de la vida. No quiero decir que no sea la única, pero es una de las más vulnerables. Y el Internet pues es tan diseminado y tan extendido que evidentemente la trata con fines de explotación sexual a través de las redes sociales, tanto para el reclutamiento de estas chicas para ser ofrecidas en páginas web, como para que los clientes las consuman también a través del Internet, es una modalidad extremadamente común. Pero esto ya está hablando de un problema mayor que sería comercio internacional. ¿Cómo definirlo bueno, por supuesto, sexual? Es decir, lo que hablamos al comienzo, la trata de personas tiene 3 grandes vertientes. La trata de personas en donde existen elementos de transnacionalidad, es decir, cuando hablamos de un grupo delictivo organizado que tiene redes en Europa, en África, con América Latina, en donde se hacen movimientos transfronterizos de personas, hasta la trata realmente más urbana, más local, en la cual, por ejemplo, una familia puede estar vendiendo a sus hijas, a sus hijos, a un explotador. Es decir, todos esos esquemas se dan en la trata de personas. Pero claro, ya cuando hablamos de las empresas transnacionales, hablamos de grandes sumas de dinero. No olvidemos, José, que la trata de personas es uno de los 3 delitos que más réditos, que más ganancias le reporta a las organizaciones criminales. Entonces estamos hablando de millones de billones de dólares que se mueven en el mercado clandestino, ¿no? ¿Han tenido, no sé, llamadas o peticiones de ayuda de gente que haya sido explotada por esta vía aquí en México? Mira, las Naciones Unidas por su naturaleza no tiene contacto directo con las víctimas. Nosotros somos un facilitador, por supuesto, pero a través del número de denuncia ciudadana hemos recibido cada vez más llamadas. No conozco específicamente situaciones de las que tú comentas de estas personas que son ofrecidas a ejecutivos vía internet, pero sí hemos podido identificar que ha habido estados, por ejemplo, Michoacán y Tamaulipas, de los cuales nunca antes se había recibido una llamada, que ya están llamando. Es decir, que la línea ciudadana, el número 1-800, está sirviendo junto con la campaña, por supuesto, para que la gente esté más alerta de estas situaciones. No olvidemos que lo que hablábamos al inicio, la cultura de la denuncia. Es muy difícil consolidar una relación de confianza con las autoridades, pero estamos viendo con el número ciudadano que hace una mancuerna entre gobierno, sociedad civil y Naciones Unidas que juntos lo podemos hacer. ¿Sí ha habido respuesta a través de las quejas que presenta la gente a través de la línea? ¿Las autoridades han actuado? Bueno, por supuesto. Hace un momento en la pausa estábamos hablando de que en Veracruz hubo ya un operativo exitoso, un operativo que está pues ya derivando en una averiguación previa y ojalá pues derive en una sentencia condenatoria para aquellos tratantes que están realmente abusando de la vulnerabilidad de estas personas. Felipe, quizá no podemos tapar el sol con un dedo, quizá alguien de que nos esté viendo en este momento a través de la televisión o en las redes sociales haya sido parte de esta problemática, tal vez como consumidor, por así decirlo, como víctima. ¿Cómo identificar una víctima de trata de personas? Mira, yo creo que tú has señalado una palabra clave que es el consumidor. Es decir, todos como consumidores todo el tiempo estamos consumiendo diferentes tipos de productos, desde un shampoo, un jabón, una hamburguesa, hasta el sexo. En ese sentido, creo que es muy importante que el consumidor de cualquier tipo de productos esté muy consciente del origen de esos productos, ¿verdad? Sí, que seamos un poquito más responsables de averiguar cuál es la cadena de producción que está por detrás, por ejemplo, de un par de jeans. En la campaña Aquí estoy, hay un spot muy poderoso de una chica, una migrante que es deportada a los Estados Unidos, que está trabajando en una fábrica clandestina de jeans. Y pues es evidentemente una víctima porque pues, está trabajando en unas condiciones de indignidad terribles. Entonces, ¿será que un par de jeans que cuestan 100 o 200 pesos, será que hay una diferencia realmente entre eso y unos jeans que tienen un justo precio? Es decir, ¿habrá una cadena de explotación por detrás? ¿Se estarán utilizando niños de esclavos detrás de esos chocolates que estás comprando? Es decir, ser un poco más responsables en el consumo. Y por supuesto, cuando estamos hablando ya de aquí no venimos a hacer ningún tipo de sermón moralista,
Pero, por supuesto, ser conscientes realmente de que detrás de la industria del sexo, por supuesto que, aunque hay una gran parte de estas personas que lo están haciendo en todo su libre albedrío, hay otra gran parte que están siendo forzadas realmente a estar en esas situaciones al límite, al extremo, y que la misma vida les ha orillado a tener que pues, venderse bajo estos esquemas de trata de personas por un par de pesos. A lo mejor cuando alguien ya observa un indicio de que se está incurriendo en esa práctica, ¿qué hacer? Porque bueno, en México mucha gente tiene miedo a las represalias. Bueno, por supuesto, y en ese sentido creemos que estar bien informados, estar alertas, estar atentos de lo que pasa a nuestro alrededor, no ir por la vida simplemente con los audífonos, con nuestra música favorita, sino estar pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor, en la calle, en nuestro barrio, en nuestra oficina. Es decir, la campaña también es muy contundente en el sentido de que no todo lo que brilla es oro, hasta en los espacios más bonitos puede existir trata de personas, y por eso el eslogan es: la trata de personas existe más cerca de lo que crees. Entonces sí, estar pendientes, anotar el número 1-855-33000 para pues si es que uno está enfrentado en una situación de esta naturaleza, a agarrar inmediatamente el teléfono y llamar, que el anonimato será por supuesto protegido. ¿Les piden sus datos obviamente a la persona que llama? Mira, eso ya es unos protocolos internos que maneja el Consejo Ciudadano, pero lo que sí te puedo garantizar es que el alto número de llamadas nos da una prueba de que el número está en manos de la mejor gente posible. Felipe, pues te agradezco mucho esta conversación para Política en Corto. No, yo a ti, José, estoy encantado de este espacio. Espero haber explicado a ti y a la ciudadanía un poquito más de lo que hacemos en la oficina, de lo que es la campaña, y por favor, visítenos en la página www.aquí-medioestoy.org y por favor memorices el número 1-855-330000, que es el número del Consejo Ciudadano al cual les invitamos de todo corazón que llamen en el caso de que ustedes identifiquen alguna situación anómala a su alrededor. Pues le agradezco que nos acompañe como cada noche aquí en Política en Corto y les recuerdo que tenemos redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter y tenemos nuestro canal de YouTube, Política en Corto, donde puede ver esta y anteriores conversaciones. Descanse.